Momento de hablar de la noticia del día, hablar de seguridad también, con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, quien integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de Defensa Nacional, además de Derechos Humanos. Le agradecemos enormemente. Nos responda. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. ¿No? ¿Se nos Sí, fue? no, si está por ahí, lo que pasa es que seguramente tenemos un problema ¿Por ahí? ¿Nos de escucha, audio, diputado? pero ya se va a conectar el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista. Parece que ¿Ahí por ahí sí. Hola, diputado, ¿nos escucha? Aquí estoy. Ahí está. Hola, ahora sí lo oímos nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Sí. Buenos días, diputado. A ver, partamos de atrás para adelante. Usted hace pocos días, pocas horas, ¿no es cierto?, se planteó y anunciaron una interpelación en contra de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Después de la decisión de cambio de gabinete, ¿qué evaluación hace? Usted ha tenido un rol bien activo en los cuestionamientos a la ex ministra y a su despliegue, digamos, como jefa de esa cartera. Es que la gestión de la ministra Steiner es, por decirlo menos, deplorable. Durante los 60 días que ella estuvo a cargo del ministerio, no tuvimos efectivamente ninguna novedad en materia de seguridad. Nunca supimos cuál era la planificación, qué es lo que se esperaba, eh, cuáles eran los énfasis que el gobierno quería plantear. Y era muy difícil porque uno como en el rol de oposición, por cierto, y de fiscalización, uno no puede escrutar algo que no conoce, que no sabe. Y por eso le insistíamos a la ministra. Mire, yo se lo hice ver en 3 oportunidades a través de oficio. Logré que la comisión de manera transversal y unánime también oficiara para que nos entregara algún aporte o antecedente respecto de cuáles eran las líneas, planes y programas que el gobierno iba a ejecutar. Y lamentablemente nunca existió. Sí, Eso nos llevó a solicitar una sesión especial, que fue bien polémica por el famoso PowerPoint, pero lo que evidenció es que no existía ningún plan, ningún programa, y luego la propia ministra plantea, sin que nadie se lo preguntara, que ella no sabía que tenía que tener un plan escrito. Eso provoca que anunciáramos también una interpelación, y bueno, eso queda truncado porque el presidente decidió removerla de su cargo. ¿Usted cree que esa interpelación o esa amenaza o advertencia de interpelación fue un factor que jugó en su salida? Yo creo que hay 3 factores, Claudia. Uno, una gestión nula. No existía gestión en materia de seguridad. Y desde el punto de vista comunicacional, lamentablemente, lo que se hace en política se debe comunicar. Y yo creo que esa era una falencia muy aguda por parte de la ministra. En segundo lugar, ella ingresó con muchas polémicas y de hecho es parte de un requerimiento que tiene Contraloría, que yo creo que también puede ser un factor. Se ha dilatado la entrega de ese informe por parte de Contraloría, donde yo, en ejercicio de la potestad dictaminante de la Contraloría, de manera fundada, le solicitamos a la Contralora se pronunciara si efectivamente respecto a la solicitud y la polémica de la salida de la prefecto, de la Peña, la subprefecto Peña. subdirectora Consuelo Peña, ella tenía alguna posibilidad. Yo se lo planteé, porque en eso yo quiero ser súper responsable. Cada vez que hemos fiscalizado se lo hemos planteado. En la propia comisión yo se lo argumenté. Le dije, ministro, usted eso no corresponde. No, yo estoy dentro del marco legal. Se limitó solo a eso. Bueno, en función de eso requerimos y yo creo que ese es un factor también importante a considerar. Y ahí está pendiente la resolución de la Contraloría, que en esa materia es voz autorizada. Entonces yo creo que una nula gestión, mala comunicación y las problemáticas que existen desde el punto de vista de sus atribuciones. Yo creo que esos 3 factores fueron determinantes y claro, lo que va detonando son sus intervenciones, el atribuirse, por ejemplo, el día de ayer o tratar de una u otra manera, de una manera bastante poco coordinada, atribuirse éxitos policiales a investigaciones criminales, que fue lo que el propio fiscal nacional subrogante planteó el día de ayer, que esto no respondía, el ingreso a Temucuicui no respondía a una administración. Yo creo que no conocía la forma como se desarrolla la política pública, la desconocía en mi opinión, y solo hablo del punto de vista de la gestión, ¿eh? Ella como persona es una muy buena persona, una muy buena fiscal, pero a mi juicio y resumiendo creo que nunca entendió que ella ya no era fiscal, sino que era ministra de Seguridad y justamente desde que se comete un delito es la fiscalía la que ingresa, antes el ministerio. Diputado Raúl Leiva, cuando ocurre este cambio ayer, bueno, algunos parlamentarios se solazaron dando frases grandilocuentes en crítica al gobierno por el cambio que se había tenido que realizar.
¿Esto en qué lugar se ubica usted con respecto a esto? Porque ayer algunos criticaron duramente al presidente por haberlas nombrado y a la vez criticaban duramente por haberlas cambiado. Es decir, qué es Es lo que que, hizo. Entonces, es que, quiero saber si es que usted sabe, le encuentra algo positivo, por así decirlo, a la decisión del presidente o están los otros que encuentran todo mal. mire Gerardo, yo soy de ¿Mm? aquellos que no aprovechan la oportunidad, sino que es el Ya. resultado de un trabajo. Ujú. Uno no puede solazarse ni felicitarse porque una ministra sale, es un tema complejo, ojo. Yo valoro la decisión del presidente Kast de tomar una decisión a 69 días de gobierno, de asumir un fracaso en materia de seguridad, que es el tema que yo desarrollo y trabajo. Ujú. Efectivamente es un fracaso. Durante 60 días no hubo absolutamente nada, y esta es la, la prioridad número uno de la ciudadanía, y lamentablemente fueron tiempos perdidos, pero yo Mm, valoro que el presidente haya tomado una decisión. Eso habla de que va a tomar la conducción, y el nombrar a Martina Rau, ¿Mm? un ministro que es muy metódico, que es de su círculo más cercano, no solo fue su jefe de campaña. Martina Rau fue convencional, conoce cómo funciona la dinámica política, que también eso es importante, comunica bien, y si usted me Un- permite, ¿Sí? creo que lo hizo bien como ministro. Yo creo que lo puede hacer muy bien acá. No tiene expertise en materia de seguridad, sin mm. perjuicio de haber sido Ya. intendente, Ñuble, y eso replica la coordinación, Ya, pero pero hay creo que Perfecto. una Usted buena disposición. a priori oiga, no tiene una crítica, evidentemente usted lo acaba de describir, pero no tiene una postura crítica que ayer algunos decían, es que trajeron un ingeniero, otra vez les va a ir mal. Parece que bueno, no lo toma tan así cuando, usted, de cuando, inicio al Car- menos. cuando Carlos Mazada asume el Ministerio de Salud, tenía un objetivo específico. Yo creo, y Mm, si usted me permite, en este caso, el trabajo en materia de seguridad no es una bala de plata. Nosotros no necesitamos Mm, un sheriff, sino que le dé continuidad a la política pública en materia de seguridad. Lo que omitía la señora ministra, la ex ministra, es que del 30 de enero está vigente una política en materia de seguridad por 6 años, y a cada gobierno puede establecer sus énfasis, puede modificarla. Le corresponde también establecer mm, un sistema bianual. Eso es lo que no se entendía. ¿Por qué? Por el oportunismo, porque algo sea más, por el efectismo. Y en seguridad no se puede trabajar así. mm. Aquí no hay balas Sí. de plata. Nosotros aprobamos casi 75 leyes en el gobierno anterior con el concurso de apoyo, particularmente de Chile Vamos, Diputado. ojo, en aprobar esos proyectos, y hoy día hay que ejecutar eso. Ujú. Hablamos con el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, parte nada más de la Comisión de Seguridad. La pregunta, y también fue parte, un poco lo decía la ex ministra, la vocera de gobierno en el día de ayer, que hizo un punto de prensa, ¿cuál va a ser la actitud de la oposición? La ministra Steiner desde el día 1 tuvo un choque importante con la oposición, cuestionamientos abiertos. Entonces, ¿cuál es la disposición de parte, digamos, de las filas de opositora para darle el apoyo al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau? ¿Por qué se lo digo? Porque en la sesión de esta polémica visita de la exministra Steiner al Congreso, cuando no la dejaron presentar su PowerPoint, también hay una disposición de la oposición, digamos, de querer escuchar o no. ¿Sabe lo que pasa, Claudia? Yo Sí. creo que y es un rasgo que esperamos, porque hay que dar un voto de confianza. El ministro asume recién hoy día. Uno no puede partir criticando a una persona que ni siquiera se ha sentado en el ministerio. Ujú. Y esperamos que le vaya bien. Mire, existían voces que decían: pucha, Raúl, ¿por qué eres tan duro con seguridad? Déjala, si lo está haciendo mal. ¿Para qué impulsas o apoyas esa crítica para que la van a sacar? Déjala. Bueno, es todo lo contrario. Lo está haciendo muy mal, tiene que salir y tiene que asumir alguien. Mire, con el presidente Piñera a mí también me correspondió, y el presidente Boric también, ser parlamentario. Las primeras reuniones de los ministros de seguridad, o en su caso mm, el ministro del Interior, era convocando a todos los integrantes de las comisiones. ¿Qué ideas tienes tú? ¿Cómo se puede planificar? Lo que uno le pide al ministro Arrau, que conoce la dinámica política también, y a quienes trabajamos en seguridad, que invite a participar, que se nutra de ideas, y que la soberbia, como fue lamentablemente en el caso de la exministra, que nunca escuchó, nunca invitó a una reunión, nunca a un trabajo prelegislativo. Y de eso no solo el tema político, sino que ujú. en la vida, en la empresa, en la familia, uno tiene que dialogar. Nunca hubo un diálogo con la ministra. Mire, ese episodio que tanto se critica Mm, del PPT Mm. tuvo un efecto político importante en los decisores, si usted me permite, porque permitió que los 155 diputadas y diputados se dieran cuenta cuál era la calidad en la gestión
de la ministra que encabezaba el principal ministerio, a mi juicio. Después de Hoy en escucharla una día, hora, dice usted. Después de escucharla leer esa hoja con dificultad, etcétera. la ¿A eso? forma, ¿Mm? la forma porque no se dieron cuenta y ellos mismos lo planteaban. Mm. Si las principales críticas no vinieron solo de nosotros, de la oposición, que es algo lógico y natural, uno entendería de manera constructiva, sino que el propio oficialismo, hay que escuchar las declaraciones de senadores, de Mm. diputados, que planteaban su resquemor porque nadie entendía que existiera una nula gestión en seguridad cuando era la prioridad de un, Ya, pero a eso mi se juicio, conoció, mal autodenominado gobierno de emergencia. diputado Leiva, pero eso se conoció a posteriori. Sigue siendo criticable el que un ministro no pueda hacer una exposición como corresponde, que no se le diera el quórum. No Pero me refiero a usted, Es, me refiero a es que otros ¿sabes sus lo que pares. pasa, Gerardo? Que no es quórum porque da cuenta de la nula vinculación con el medio, que es algo fundamental hoy Mm. día, no solo en clases, en No, todos digo que no lados. se le dejó exponer, no se le dejó Por exponer eso, pues, como con todos Gerardo, los elementos, es, digo. es que, es que, Entiendo lo que es resultó que de es ahí, al revés, Gerardo. ¿sí? Ella no puede exponer ella no puede exponer con PowerPoint. Esa es la regla. No puede. Sí, pero porque A es una menos norma que, de hace muchos años, sí, lo sé. pero Mm. pero hay que respetar las normas, pues, Gerardo, a uno le gustan o no. Entonces, Mm. ¿qué es lo que pasa? Es al revés. Ella requiere la unanimidad del ministerio de los 155 diputadas y diputados, todos muy diversos y distintos para poder exponer. ¿Qué es lo que hace un ministro y un equipo que sabe que se enfrenta a un tema complejo como una sesión especial? Que no es algo Mm. que nació de repente, digamos, o improvisado, sino que fue citado, convocado. Bueno, la ministra, su subsecretario, su jefe de gabinete le pedirán a las bancadas, oiga, esta va a ser una exposición, oiga, le pedimos que vamos a exponer en PPT. No hay Mm. ningún problema. Mm. Pero ella llega y dice, oiga, quiero permiso. ¿Por Sí, qué le tengo que diputado. dar permiso? Si una ministra que no escucha, que no dialoga, que no genera vínculos, trate de buscar usted alguna reunión de la ministra con algún opositor respecto a Mm. algún tema específico, Sí. alguna reunión de seguridad donde ella se nutra o de antecedentes disímiles dentro de la Cámara de Diputados. No Ujú. existe. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Usted decía, diputado, aquí no se necesita un sheriff. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un Sí. nuevo ministro de Seguridad. No se necesita un sheriff. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se necesita atendiendo el avance que ha tenido el crimen organizado en nuestro país? Y ya no solo por la frontera norte, veía declaraciones del fiscal Crisóstomo, del fiscal, ¿no es cierto?, de Magallanes, en que dice, Sí, ojo, el crimen organizado está entrando por Magallanes. Hay rutas contraintuitivas, es decir, tenemos, ¿no es cierto?, sí. frentes por el norte y por el sur. Entonces, ¿qué se necesita? Y lo segundo, ¿cuál va a ser la actitud de la oposición? Porque también tanto la ex ministra Steiner, el presidente Kast, han dicho que este es el país que dejó el gobierno anterior. Ese gobierno es un gobierno en el que su partido era parte. Por cierto, y en Ujú. materia de seguridad, porque cuando la ministra expone, yo fui a la tercera a la exposición porque trabajo en temas de seguridad, ¿Mm? y cuando hace comparados, hace de 2022 al 2025, o sea, parte de la pandemia. O sea, hay deshonestidad en la exhibición de las Cifra. cifras. Asumimos nosotros con un 6,7, nivel de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes y se logró rebajar a 5,4 y no es solo el logro de un gobierno. Yo creo lo fundamental, Claudio y Gerardo, que es que entender, y esto cuesta a veces, porque también es parte de la generosidad y renuncia que tiene que haber en política, que la seguridad es un tema de Estado, no es de un sector político, no es del Partido Republicano, no es del presidente Kast, es de todos. Y ahí la labor de la ministra Toá y del ministro Cordero en establecer un chasis, una estructura armónica en materia de seguridad es fundamental. Mm. La ley 21.730 establece por primera vez un ministerio técnico dedicado todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana, a trabajar en seguridad. Y por eso cuando la ministra lo que hace es desbaratar la unidad estratégica del ministerio que está creado por ley, que yo creo que también hay ahí una falta a la normativa. La ley establece una unidad estratégica para analizar datos porque de eso se trata, de prevenir. Lo que nosotros echamos de menos, Claudia y Gerardo, Mm. no es la reacción. Cuando ya se disparó, cuando ya se internó la droga o se sorprendió, Mm. ya no es competencia del ministerio, es exclusiva del persecutor, que es la Fiscalía Nacional, que es un órgano autónomo. Ahí cesa la labor del Ministerio de Seguridad. Lo importante es ir previniendo. Lo planteamos cuántas veces Mm. también en el gobierno anterior. Bien. Cuando uno Diputado. viene
fenómenos, por ejemplo, como el fentanilo, ¿Mm? uno tiene que decir, oye, ¿qué hacemos para anticipar ese problema? La prevención. Bueno, ahí tiene que estar Sí, el claro. Ministerio de Seguridad. Sí, claro. Usted escucha al diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, conversando con Primera Pauta. Lo que viene ahora. Ya nos ha dicho sobre la figura del nuevo ministro. En lo concreto, por ejemplo, podría ser un paso que se dice que el próximo 1 de junio, en la cuenta pública, que falta muy poco, podría allí anunciarse una batería de proyectos y líneas muy, muy claras de lo que se quiere hacer en seguridad. ¿Le parecería un buen comienzo esa fecha, por ejemplo, ese momento? O sea, lo antes posible, si el presidente lo determina en su cuenta pública, también por la resonancia que eso puede tener, ¿Mm? es válido. Uno lo puede criticar desde el punto de vista político. Siempre va a existir esa crítica. Claro. A mí lo que me interesa en esta parte, yo también soy político, también soy opositor, soy crítico, pero en materia de seguridad no me voy a perder ni un minuto. Porque Ya. no solo por mí, es por mis hijos, por los de ustedes, por el futuro de Chile, y uno tiene que estar clarito en esa materia. Primero, disposición a apoyar al ministro Arrau en materias de seguridad, asumiendo que es un rol de Estado, y los parlamentarios tenemos que ser críticos y escrutar un plan. Y por eso nos parece bien que la brevedad posible, ya asumamos el error, no existía, se hizo mal, lo que tú quieras. Yo no voy a seguir denodando en eso, sino Ya. que decir, ya, ministro, este es el plan, perfecto. ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo apoyamos? ¿Hay que fortalecer Carabineros? Sí, esas líneas estratégicas están claras, pero ¿cómo? Bien. Oye, ¿se va a aumentar la remuneración? ¿Cómo se ingresa? ¿Los bonos? ¿Cómo se fortalece? Y si viene una batería de proyectos de ley, felices de poder recibirlos en seguridad, felices también que el ministro nos invite a poder aportar nuestras ideas. Lo que hemos dicho, dijimos mucho, un minuto. Yo fui jefe de campaña en materia de seguridad, encargado de seguridad de la Carolina Toa, a mi juicio la mejor ministra que hemos tenido, después de Janet Jara. Y coincidíamos en los debates en materia de seguridad con las candidaturas de Kast, con Basaletti y incluso con Kaiser, y habían puntos comunes. El registro de incivilidades, avanzar en temas carcelarios con temas y proyectos específicos. Hay que tomar esos temas y aprobarlos lo más Bien. rápido posible. Es mi Diputado, opinión. sí, el tiempo vuela. Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista. Una sola pregunta, pero se lo hago de verdad porque no sé. Si hoy día, si en los próximos días, la Contraloría señala y sostiene en su informe que la ex ministra Tina Steiner se excedió en sus atribuciones, ¿eso podría implicar el regreso, por ejemplo, de Consuelo Peña a la Policía de Investigaciones? Yo creo y estimo, es un tema muy delicado, Yo sé. que proviene justamente de la principal crítica que yo he tenido respecto de la ministra, el no intervenir en el Ministerio Público en investigaciones judiciales, además que están vigentes, ojo. Ella no puede, como ex fiscal, el acervo del conocimiento, volcarlo a su nuevo cargo, por muy loable que sea. Hay una obligación de reserva a las investigaciones, incluso de lavado de activos, que es la ley más compleja, la 19.913. Entonces, claro que hay que evaluar. Ahora, no creo que por un tema de mando institucional una persona que ha pasado de retiro, por las razones que Se pueda, sea, que yo sí. no Se comparto, pueda pueda retrotraer. volver. Reintegrar, Yo creo que eso claro. no corresponde. Ya, Eso era una no pregunta corresponde que legalmente. tenía para entender. Gracias, Sin diputado. perjuicio Sí. porque algunos plantean que lo que detona también la salida es justamente las puertas de que se conozca este oficio, este informe de Sí, Contraloría. claro. Si Sí. si informe es Que podría ser crítico, adverso. hay que evaluar qué nivel de transgresión normativa existe. Bien. Eso puede ser tanto más complejo para la exministra. Gracias, diputado. Ha sido muy amable. Que tenga un buen A día, ustedes, Raúl Gerardo y Leiva. Claudia, Igual. que tengan Chao. buen día. Muchas gracias.